Reinas, damas y señoras, mujeres de la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Leonor, infanta y heredera de Castilla hasta el nacimiento de su hermano, estuvo comprometida desde su primera infancia con el infante Jaime de Aragón, con quien llegó a escuchar la misa nupcial. Pero este matrimonio nunca llegó a consumarse. El novio, que renunció a ser rey de Aragón a favor de su hermano Alfonso, salía huyendo de la iglesia dejando tras de sí a una novia que técnicamente ya era su esposa. Tras muchas idas y venidas, Leonor fue devuelta a Castilla con la ofensa que esto implicaba. Pero años más tarde, con Alfonso ya en el trono, Leonor volvería para convertirse en reina gracias al matrimonio con el que tendría que haber sido su cuñado. Leonor y Alfonso Reyes tuvieron de inmediato 2 hijos y desde ese momento la reina comenzó a intrigar para conseguir riquezas y posesiones para ambos infantes. Su último afán, que su primogénito Fernando ciñera algún día la corona aragonesa desplazando al heredero legítimo Pedro, hijo de Alfonso, y su primera esposa Teresa. En el capítulo de hoy de Reinas, Damas y Señoras llegaremos al final de esta complicadísima y larga historia. Anabel La Peña, bienvenida. Hola, muy buenos días. Es complicada, gracias. Es larga, parece casi una novela de aventuras la historia de Leonor. La de Leonor es una zozobra todo el rato a ver quién va a heredar definitivamente, cómo se comportó esta mujer. En fin, es realmente una historia tremendamente complicada. La trajimos, la llevamos, se casó, fue reina. En fin, muy complicado. Es muy complicado y es un papelón, porque ves cómo yo creo que la simpatía del oyente va cambiando desde que la encontramos ahí plantada en el altar hasta ahora, que es una auténtica bruja. Pero bruja mala, bruja mala, efectivamente, porque se comportó con su marido y se comportó con quienes eran sus hijastros realmente de una manera perversa. Bueno, a esto hay que añadir que Alfonso IV, con su débil carácter y permanentemente enfermo, cedía cada vez más a los requerimientos de la esposa, que poco a poco y concesión tras concesión iba convirtiendo al infante Fernando, señor de Tortosa, en el señor más poderoso de Aragón. Y lo importante de todo esto, Anabel, es que ella no elegía el tuntún, es decir, los castillos y señoríos que ella elegía tenían un porqué. Sí, a ver, Tortosa, que fue además este infante para su hijo Fernando, se convierte en un marquesado, era un marquesado, pero es que era uno de los puertos más importantes de la navegación de la corona de Aragón en tierras mediterráneas. Entonces era una ciudad rica, importante, y no era una concesión pequeña que dices, bueno, pues una pequeña ciudad. No. Tortosa con su obispo, con su catedral, con todos los elementos, era una ciudad de categoría en aquellos momentos. Y hubo incluso ciudades que se negaron a pasar a las manos de Fernando. Sí, a ver, es que las concesiones que se hacen en las casas reales a los hijos significa que van en detrimento de la casa real, sobre todo lo que son las rentas y demás, pero es que además estás quitándote poblaciones a veces muy importantes económicamente y de la cual la casa real podía tener grandes ingresos o notables ingresos. Entonces era peligroso ese afán de dotar a todos los hijos con posesiones, con carro, etcétera, porque como en este caso veremos, la situación era complicada, Anciano, enfermo y cansado, Alfonso IV parecía cada vez más supeditado a los deseos de su esposa y la codicia de Leonor no tenía fin. Las intrigas de la reina y las cesiones del rey parecían no tener límite, pero la situación llegó a ser tan grave que por fin los nobles hicieron reaccionar al rey. No conocemos la causa exacta, pero Alfonso IV por fin dio marcha atrás y revocó las múltiples donaciones hechas a sus hijos menores. La reina entró en cólera y Jerónimo Zurita lo cuenta así. Y con esto se levantó el rey, y las donaciones se revocaron. Declaróse tras esto el odio grande de la reina en perseguir a los principales del consejo del rey, que tenían mucha cuenta con la conservación del patrimonio y con la persona del infante don Pedro.
Anabel, Zurita menciona el odio de la reina hacia el primogénito, una inquina que al parecer Leonor mostró casi desde el primer momento y que el infante, por cierto, correspondía, la llama madrastra. Sí, pocas veces encontramos esta denominación de madrastra, porque generalmente lo que se hacía era, cuando un rey estaba, decía la reina viuda de mi padre fulanito de tal, ¿eh? En este caso es que nunca quitó el apelativo madrastra, lo cual bueno, pues ya te da un índice realmente de la poca y mala relación que hubo entre Leonor de Castilla y el infante que iba a heredar, que era lo que correspondía a la legalidad aragonesa, que era el infante Pedro en aquellos momentos. Bueno, pues Zurita también nos da más detalles sobre esta mala relación. Era tal la condición del infante don Pedro, hijo del rey, y aborrecía de tal manera a su madrastra, que aunque era tan mozo que apenas tenía 13 años, era fama que él inducía a los pueblos que no permitiesen ni diesen lugar a estas donaciones, y estaba tan atento a su propio interés que no lo estaba más la reina, por lo que tocaba al infante su hijo. Pedro tenía entonces 13 años y en su crónica cuenta extensamente las idas y venidas de su madrastra, tal y como denomina Leonor. Explica cómo la vigilancia sobre el padre, el rey, era tal que los emisarios que enviaba se encontraban a escondidas en falsas partidas de caza. Algunas veces nosotros y alguno de nuestro consejo enviamos al rey nuestro parecer para indicarle algunas cosas, pero sucedía que aquellos que iban por nos ni se atrevían ni podían hablarle, tanto era lo que vigilaban. Sin embargo, dicho señor tomaba la excusa de que quería salir a cazar y así se arreglaba, pues en la caza acudía a un lugar señalado y allí el que iba por nos le hablaba extensamente de nuestros asuntos, dándonos luego tal respuesta que de ella nos y todo nuestro consejo quedábamos a veces muy alegres y satisfechos. La cuestión es que Pedro de Aragón era el heredero desde muchos años antes del fallecimiento de Fernando, el hijo de Leonor y Alfonso, porque su abuelo Jaime II así lo había designado. La reina Leonor, empeñada en que la corona ciñera la cabeza de su hijo, parecía dispuesta a todo. Hubo, de hecho, un intento de atentado contra Pedro y su hermano, que se refugiaron aquí en Zaragoza al amparo de los nobles aragoneses y el arzobispo de la ciudad. La situación del joven heredero era tan delicada que se buscó una solución de emergencia, enviarlo al norte para que, llegado al caso, pudiera escapar a Francia. Y el arzobispo de Zaragoza, don Pedro de Luna, considerando a cuánto peligro estaría su persona si viniese a poder del rey, porque sería dejarle en manos de la madrastra, con consejo de don Miguel de Gurrea y de Miguel Pérez Zapata y de García de Lóriz y de Vidal de Vilanova, que amaban el servicio del infante, acordaron que se llevasen a las montañas de Jaca para que le tuviesen en parte, que le pudiesen sin ningún estorbo pasar a Francia en caso que le quisieran sacar de su poder. Y visto que estos caballeros le llevaron a Egea y de allí se subieron con él a las montañas, cesó el rey de aquel propósito. Porque esto no era muy gordo, ¿no? Poner al heredero a un paso de escapar. Sí. A ver, era fortísima la situación y además eso dividía a los grandes consejeros que habían tenido el rey primero Jaime II, porque él aplica la normativa aragonesa sucesoria. Es decir, si fallece Pedro pasará a su hermano, pero se prefiere siempre a una línea secundaria que había abierto Leonor de Castilla. Entonces la legalidad estaba con Pedro y tuvo muy buenos consejeros que lo retiraron a Egea de los caballeros para después subírselo a Jaca, porque desde allí la posible huida del heredero Pedro era fácil hacia tierras francesas y bueno, a ver cómo se solucionaba el tema. Era una situación peligrosa realmente. Bueno, entre estos consejeros estaba Vidal de Vilanova, comendador de Montalbán, y Otto de Moncada, que si esto fuera una película sería nuestro héroe, porque Otto de Moncada es el hombre fuerte de Pedro, el que defiende sus derechos, el hermano además de Elisenda de Moncada, que está apareciendo recurrentemente en los últimos capítulos. Es que vivía todavía y fue, bueno, pues muy querida por Elisenda de Moncada, y su hermano Otto había sido precisamente el padrino de nacimiento de Pedro IV. Entonces nos vamos a encontrar con que además se estaba buscando unos datos sobre
sobre Vidal de Vilanova y sobre el obispo arzobispo, y ahora te explico por qué digo le llamo obispo arzobispo, Pedro López de Luna, porque bueno, pues son personajes de primerísima entidad que gozaron de toda la confianza. Ha quedado mucha documentación de los dos, de Vidal de Vilanova, por ejemplo, un hombre muy estimado, un hombre que fue embajador en la Santa Sede, que negoció además, bueno, pues lo que podríamos decir, cuando se nos concede Cerdeña en 1300, empezamos la conquista en 1323, que negoció con el papado para que esta conquista de Cerdeña, donde enfermó el rey Alfonso IV, fuera efectiva. Y había que controlar sobre todo las pretensiones de Pisa, que comerciaba con esa isla, y toda esa labor realmente la hace esta. Fíjate si fue importante, que fue albacea testamentario de Jaime II, Vidal de Vilanova. Entonces, cuando los nobles aragoneses también se levantaron, en este caso contra Pedro IV, nos vamos a encontrar con que Vidal de Vilanova se va a estar junto a la figura de quien es su rey, al que había defendido de niño. Entonces, y bueno, lo mismo el obispo arzobispo. ¿Y por qué le llamamos de esa manera tan curioso? Porque Pedro López de Luna, lo primer cargo eclesiástico importante fue la sede de Zaragoza, que era obispado. Pero en 1318 se consiguió que el papado reconociera iglesia metropolitana, es decir, arzobispado, a la ciudad de Zaragoza. Por eso fue un tiempo obispo y después ya el primer arzobispo de la ciudad de Zaragoza. Y a partir de entonces cambiaba también una cosa: ya no tendríamos que pedir la corona a Tarragona, la coronaría el arzobispo de Zaragoza. Y de hecho, Pedro se corona en Zaragoza. Se corona en Zaragoza, pero no le deja a los arzobispos que le pongan la corona, se la puso él solo. Bueno, pues esa es otra historia de futuro que ya contaremos más adelante. La cuestión es que antes Pedro, cuando todavía era un chaval, estaba al albur de lo que pudiera ocurrir con su madrastra y con su padre. Años después él escribiría todo esto en una crónica que vamos a recordar, que posiblemente, en fin, no sea muy... No es muy objetiva. Sí, no quería decirlo, pero vamos a dejarlo así. Una óptica parcial y en primera persona. Pero Pedro IV contó algunas de las estratagemas emprendidas contra él y sus fieles por Leonor. La reina fijó todo su conato en perseguir a nuestros oficiales y a cuantos velaban por nuestro honor y bienestar, despidiendo desde aquel punto, especialmente, a mi señor Miguel Pérez Sabata, que era hombre muy amado del señor rey nuestro padre, y a mi señor García de Lorie, que era tesorero. Separáronse, pues, dichos sujetos del señor rey tan pronto como llegó a Barcelona, y como la citada reina los perseguía y había empezado ya a hacer inquisiciones, viéronse a donde nos estábamos y allí al menos estuvieron seguros y fueron defendidos. Bueno, exagero no, lo cierto es que algunos llegaron incluso a perder su vida por defender al legítimo heredero. Vamos a escuchar otro fragmento porque hay un nombre que también queremos rescatar, que es el de Lope de Concud. Dicho señor rey, nuestro padre, después de algún tiempo se fue a Aragón, dirigiéndose a Teruel, donde tenía citados a dichos Miguel Pérez Sabata, mi señor García de Lorig y en Lope de Consut, para que personalmente se le presentasen. Mas habiendo la persecución de la reina, no quiso comparecer ninguno, a no ser dicho Lope de Consut, que alcanzó al señor rey en una aldea de Teruel llamada Godos. Así que éste le vio, díjole: Lope, no te detengas aquí porque la reina te persigue. Vuélvete. Mas el otro le contestó que nada había hecho para que debiesen perseguirle, pues seguro estaba de que en él solo hallarían lealtad y verdad. Sin embargo, al llegar ambos a Teruel, consiguió la citada reina del señor nuestro rey y nuestro padre que prendiesen a aquel. Al cabo de algunos días, bajó dicho señor rey nuestro padre al reino de Valencia, y entre tanto procedieron en aquel punto contra dicho Lope, y le dieron tormento con sentencia de muerte que se ejecutó arrastrándole y ahorcándole, por decirse que había hechizado a la reina para que no pudiese concebir jamás infante alguno. A ver, yo quería... ¡Qué barbaridad! Sí. Yo quería mencionar que a Lope de Concud. Concud es una de las dos gentes que ha quedado documentación de todos los pagos que se le hicieron, de cómo organizaba las cuentas. Fue un hombre honrado en la administración de los bienes de lo que es la monarquía. Entonces, bueno, pues fíjate tú qué creencias en aquella época, que estaban conjurando para que el rey para que la reina no tuviera descendencia y demás.
se pensaba que con conjuros, con maleficios y demás podían evitar el embarazo de Leonor de Castilla. Es decir, estamos en la mentalidad medieval de aquella época, y además tendrá una muerte realmente terrorífica. De todos los que se citaron en aquellos momentos, es el único que se atrevió a acudir precisamente a la convocatoria hecha por la Casa Real y morirá trágicamente por ello. O sea, pero muere, dice textualmente, se ejecutó arrastrándole y ahorcándole por decir que había hechizado a la reina. También Zurita recoge este hecho con las siguientes líneas. El rey, por complacer a la reina, le mandó prender, y pasando el rey a Valencia, fue puesto a cuestión de tormento. Y así se ejecutó en su persona sentencia de muerte, y fue arrastrado y ahorcado y dado por traidor, publicando que él había ordenado que se diesen hechizos a la reina para que no pudiese concebir. Anabel, ¿tanta influencia podía tener la reina como para acusar y conseguir que fuera ajusticiado y de una manera tan impresionante un hombre de la máxima confianza del rey? Pues a ver, es que si hubiera sido un hombre enérgico Alfonso IV y no hubiera estado padeciendo las secuelas de las enfermedades que adquirió en la campaña de Cerdeña en 1323, igual no se hubiera producido este hecho. Pero Alfonso IV es un hombre que fue débil en muchos momentos, suele llamarse el benigno por no decirle el flojo. Entonces, pues su mujer mangoneaba la corte como quería y se encontró con enemigos. No tanto de esas acusaciones que estamos diciendo que va a saber preparar Lope de Concourt, esas hechicerías y demás, pero eran gente fiel a la monarquía y por lo tanto le convenía deshacerse de ellos. Reinas, damas y señoras. Mujeres de la Casa Real de Aragón. Pues mientras tanto el primogénito Pedro y sus fieles intentaban contrarrestar las maniobras de Leonor al más alto nivel. En enero de 1335, a sus 16 años, Pedro envió una embajada al nuevo Papa, Benedicto XII, felicitándole por su elección, pero sobre todo dándole a conocer los agravios que sufría por parte de su madrastra. Anabel, esto era un auténtico juego de ajedrez. Sí, si la reina Leonor movía una ficha, los partidarios del rey, del primogénito Pedro, el futuro Pedro IV, movían otra para intentar, y efectivamente hubo recursos hacia la Santa Sede, porque la reina Leonor había conseguido bienes para el mayor, pero tenía un segundo hijo al cual también quería dotar, y había que hacer una cierta encaje de bolillos para conseguir el objetivo de esta mujer. Entonces, insisto, la actuación tenía que ser diplomática, casi militar también, el control de Leonor, que no influyera nadie sobre su agonizante, que luego vivía un poco más, al rey Alfonso IV, etcétera. Es una situación complicada. La cuestión es que entre unas cosas y otras el tiempo iba pasando y el rey envejecía cada vez más enfermo. Cuando Leonor presintió que a su esposo le quedaban pocos días de vida, decidió huir a toda prisa a Castilla, temerosa de que, al fallecer el rey, su hijastro pudiera tomar medidas contra ella. Y es que la reina, Anabel, tenía un plan. Sí, a ver, lo que estaba haciendo Leonor de Castilla cuando vio que en una de las fases que su marido podría tener poco recorrido ya en su vida, fue dedicarse a abastecer los castillos en los que ella se apoyaría para poder huir hacia Castilla, o que le serían útiles en el caso de que Castilla entrara en Aragón. Entonces había que reforzar, claro, alimento para los soldados, trigo, etcétera. Había que guardar pienso, llamémosle alimento para los caballos, proveer de estos sitios de tropas. Entonces estaba muy bien previsto ese plan de salida de Leonor de Castilla. Bueno, Zurita también lo registra en sus anales. Entendiendo la reina doña Leonor que el rey su marido estaba al cabo de sus días y que no podía escapar de aquella dolencia, por diversas formas y tratos procuraba que los suyos se apoderasen de algunos castillos y fuerzas de la frontera de Castilla
para dar entrada en estos reinos a las gentes del rey, su hermano, siempre que le conviniese, y forzar a su entenado a confirmar todo lo que el rey su padre dejaba ordenado. Y también porque se recelaba de él por las malas obras que le había procurado, y quería tener libre la salida para Castilla siempre que le conviniese, porque conocía la aspereza y rigor del infante. Mira, uno de los castillos donde la reina Leonor almacenó víveres y soldados y demás es el de Verdejo, y estamos prácticamente en el límite entre Aragón y Castilla, es decir, Verdejo era fundamental o importante para evitar la entrada de las tropas castellanas, que eran más numerosas que las tropas de la corona de Aragón. Y además Leonor era la hermana del rey de Castilla. Claro. Bueno, lo cierto es que Leonor esto no lo podía hacer sola. Había conseguido que algunos nobles le juraran fidelidad y se comprometieran con su hermano Alfonso XI de Castilla a ayudarla cuando llegara el momento. Uno de ellos, Pedro de Xérica, fue el que en 1336 la ayudó a escapar. Anabel, ¿quién era Pedro de Xérica y cómo y por qué organizó esta huida? Bueno, descendía de la Casa Real Aragonesa, descendía de algunos de los hijos que tuvo Jaime I, con la tercera esposa. ¿Te acuerdas de quién era aquella mujer a la que se acusó, a Teresa Gil de Vidaurre, sí, a la que se acusó de lepra, etcétera? Era un hijo de ella, tuvieron por lo menos dos. Era un hijo de ella, el primer varón de Xérica. Entonces, abarcaba Xérica, además. Mira, es un sitio recomendable porque tiene unas calles, recuerda mucho a nuestros pueblos del Maestrazgo. Estamos al lado de Segorbe y merece la pena también un pequeño recorrido por ahí. Ese fue el primer varón y después lo continuó esa baronía. Antes de que nos sigas contando la historia, vamos a recordar que la historia de Teresa Gil de Vidaurre está en la primera temporada. Eso y fue la esposa sí o no oficial, pero desde luego amante durante muchos años de Jaime el Conquistador. Sí. Escuchen ese podcast porque esa historia también es maravillosa. Volvemos a Xérica. Bueno, pues entonces en este caso Pedro de Xérica fue la persona que condujo a la reina Leonor, es decir, en una traición absoluta hacia el mundo aragonés, de la corona de Aragón, y lo vamos a encontrar con un elemento, y es que condujo a Leonor hasta Albarracín para que pudiera escapar, o le resultara muy fácil escapar de la persecución que se le iba a empezar. Entonces, Pedro IV va a reaccionar inmediatamente, el heredero va a reaccionar y le va a quitar territorios que se le habían dado y se los quitará a Xérica y además también a Leonor. Finalmente, bueno, pues se acabó pactando la paz entre ambas partes y simplemente Pedro de Xérica acabó ayudando a Pedro IV también en algún momento. A mí me hace gracia cómo cambiar la chaqueta aquí en un momento, Sí, y en las zonas de frontera era mucho peligrosísimo, más, peligrosísimo, porque la traición de cualquier noble de un reino o de otro significaba que el reino de enfrente consiguiera penetrar en el reino enemigo. Bueno, pues sobre este momento tenemos no una fuente, sino tres. La primera de ellas, la de Pedro IV, que narró así los hechos. Pero la reina, nuestra madrastra, temiendo por los males que nos había causado y viendo que nos debíamos suceder y ser rey de Aragón, 2 meses antes que nuestro señor padre expirase, partió ya de aquel reino para no ser maltratada y se marchó a Castilla. Nos y los de nuestro consejo sentimos tal novedad porque es de saber que tal marcha la emprendió ella secretamente. Dimos orden, sin embargo, al paso de las barcas del Ebro para que estorbasen su viaje. Mas cuando nuestros enviados llegaron allí, hallaron que dicha señora había pasado ya y estaba fuera del reino. ¿Nos da algún detalle más, Jerónimo Zurita? Era venida en este tiempo la reina Fraga, dejando el rey a la muerte, se salió de Barcelona a gran furia para pasarse a Castilla o a los lugares de la frontera donde pudiese estar sin temor y asentar sus cosas sin ningún peligro por el miedo que tenía de su entenado. E incluso la crónica de Alfonso XI de Castilla recoge varias menciones a esta reina a la fuga. La reina entre una barca de noche e vino por el río de Ebro hasta Tortosa,
E como quiera que esta ciudad fuese del infante don Fernando su hijo, pero entendiendo no estar ahí segura, vínose para Albarracín, e don Pedro de Xerica con ella. Bueno, pues entre nosotros casi podemos reconstruir el recorrido que ella hace, Sí. pero qué mala, 2 meses antes, viendo que su marido está a punto de morirse, que se escape ya. Lo dejó todo abandonado y decide huir para salvar su vida y sobre todo la herencia de sus hijos, que era algo que le obsesionaba absolutamente. No quería, además es que no hubiera, si muere Pedro IV, la propiedad de la corona de Aragón no hubiera ido a ella, tenía que cargarse al segundo de los hijos, al hermano de Pedro IV, al infante. El conde de Urgel. Eso es. Entonces eran 2. Eso se hubiera quitado. No le hubiera temblado la mano, yo pienso. La mano. En fin, de momento vamos a ceñirnos a los hechos históricos. Y lo que los hechos nos dicen es que la reina huyó con sus hijos, pero cargada de oro y de joyas y acompañada de quien siempre había sido su defensor. Ya lo hemos contado, Pedro de Xérica. Este refugiado en Castilla con Leonor no acudió a rendir homenaje a Pedro IV en su coronación, motivo por el cual el rey atacó y embargó sus tierras en Valencia. Pero además Anabel, a partir de este momento, si no ya antes, nació en Pedro un resquemor hacia todo lo que viniera de Castilla, que luego tendría consecuencias. Sí, tendría consecuencias muy graves. Lo digo porque no tuvo simpatías por el reino. La verdad es que Alfonso I y después la figura de Pedro I de Castilla van a contribuir a una terrorífica guerra y a un mal ambiente entre los dos reinos muy importante. La guerra de los 2 Pedros, Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, es una de las contiendas más largas medievales entre reyes cristianos y más desoladora en cuanto al número de muertos, de destrucciones, ciudades asoladas completamente, gentes mutiladas, etcétera, y es una guerra tremendamente importante, que no es más que una fase más de una guerra europea que había empezado. Bueno, pues Leonor fue mucho más allá, pidió a su hermano, el rey Alfonso XI de Castilla, que protegiera los derechos que pretendían arrebatarle a ella y a sus hijos, ojo, a cambio de algunos castillos fronterizos que permitieran una fácil entrada de las tropas de Castilla en Aragón una vez muerto el rey Alfonso IV. Anabel, ¿esto es traición? Pero traición total y absoluta, es decir, siempre, para mí la frase que mejor me define esta mujer fue una mujer castellana, defensora de lo castellano, que las circunstancias le habían hecho a sufrir humillaciones en la corona de Aragón, pero que esta mujer se intentó vengar de Aragón, Quizá le había quedado el rechazo de su primer novio, Jaime, el primogénito de aquellos momentos, le había causado un odio, pero es que Pedro IV se crió en el odio hacia Castilla, todo lo castellano era malo. Su propio hermanastro Pedro de Xérica está negociando con Alfonso XI, si no me equivoco, Alfonso XI, que está enterrado en tierras cordobesas, a los pies de su tumba puede estar el cadáver de Pedro de Xérica por los enormes elementos que prestó esta figura al rey castellano. Estoy yo pensando que nosotros estamos hablando de las reinas, damas y señoras ocultas, pero hay una lista de hombres en la corte que también tienen cada historia tremenda. Tremenda. Absolutamente tremenda. Enterado de la maniobra, Pedro decidió enviar tropas para fortalecer esos castillos y al ver que a su padre le quedaban apenas unos días de vida, los tomó. Y lo sorprendente, Anabel, es que Alfonso XI de Castilla no acudió a socorrer a su hermana. Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que a la vez se estaban librando algunas conquistas en Andalucía contra los benimerines, como citábamos el otro día, contra, pues los reinos que quedaban todavía de los musulmanes. Entonces, en la Edad Media no se pueden tener 2 o 3 ejércitos en una frontera, en la otra. Es decir, las tropas que te proveían tus nobles vasallos y a su vez las tropas que estos reclutaban no podían estar en tantos frentes a la vez. Es por eso que quizá Alfonso XI no acudió en socorro de su hermana. O a lo mejor se puso de perfil cuando llegó el momento. Pues igual. También, ¿no? Dijo, bastante follón tengo en el sur como para encima embarcarme en una guerra con Aragón, que llegaría más tarde, sí, pero que en este momento no tuvo lugar.
Alfonso IV fallecía a finales de enero de 1336 en Barcelona. Fue enterrado primero en el convento de San Francisco y más tarde en la cripta de la Catedral de Lérida, según había dispuesto en su testamento. La coronación de Pedro tendría lugar en Zaragoza, en una ceremonia cargada de solemnidad, el domingo de Pascua de Pentecostés de 1336, y de esa ceremonia, Anabel, conocemos muchísimos detalles. La verdad es que sí, porque si algo obsesionó, y de hecho ha pasado a llevar ese sobretítulo, es la obsesión que tuvo Pedro IV, el nuevo monarca, a la muerte de su padre, en organizar todo lo que era la corte y una ceremonia tan importante como una coronación real. Ya se había implicado en que los reyes de Aragón no recibían la corona de los obispos o arzobispos ahora, porque era como si dijéramos, es la Iglesia quien te concede el reino, y bajo ese pretexto no querían bajo ningún concepto. Pedro IV, que describe perfectamente en sus ordinaciones todo el ceremonial, cogió con sus manos la corona en la aseo, y se lo colocó. Y además queda alguna miniatura donde vemos llevar al rey un traje talar, es decir, un traje con las barras alternantes y demás. También está el mismo rey coronará a su mujer. Entonces organizó todo lo que era la ceremonia de coronación, porque fue una persona obsesiva con todo lo que era el protocolo. Pedro, que sería conocido como el Ceremonioso, se convirtió a los 17 años en rey de Aragón, de Valencia, de Cerdeña, de Córcega y conde de Barcelona, y en cuanto ascendió al trono, anuló todas las concesiones hechas por su padre, que consideraba abusivas, y ordenó además detener a Leonor. Esto no sentó nada bien en Castilla. Hombre, no, primero, la verdad es que le hicimos, para aquellos protocolos de la época, le hicimos varios feos. Lo del matrimonio fallido con el primer heredero, con Jaime, ahora resulta que le quitamos esto, después la perseguimos, después se tiene que refugiar en castillos. Es decir, no fue una buena persona Leonor de Aragón, Leonor de Castilla, reina de Aragón, pero realmente en fin, se cometieron actos hacia ella que le hicieron temer por su vida. Las tensiones entre Castilla y Aragón se acentuaron. La idea de una guerra entre las dos coronas más importantes de la península empezó a cuajar, aunque se frenaron gracias a la intervención de la Santa Sede y otros mediadores, entre ellos el infante don Juan Manuel, que era viudo además de Constanza de Aragón, por lo tanto tío político de Pedro. Años después, lo que eran tensiones terminarían desembocando en una espantosa guerra. Esto no era ya una disputa familiar, el conflicto era tan grave que se celebraron 2 reuniones en Gandesa y Daroca entre los representantes de ambos reyes. Estuvo el rey en Daroca desde el fin del mes de julio hasta 19 de noviembre, a donde hubo diversos tratados, y finalmente dejaron sus diferencias el rey de Aragón y la reina doña Leonor y don Pedro de Egérica en poder del infante don Pedro y de don Juan Manuel, y para ello dio su poder don Pedro, que estaba en Molina. Anabel, aquí se solucionó el llamado pleito de la madrastra. ¿Qué pleito es este? Pues no, pues precisamente la reina Leonor intentando hacer valer sus derechos y el rey Pedro intentando negárselos. Entonces lo que se llegó a un acuerdo es que de las propiedades no pasaban a quedar bajo la jurisdicción total de Leonor de Castilla, sino que solamente sus rentas, de las posesiones que le habían sido otorgadas, podría disfrutar de ellas, pero no la propiedad, no la designación de los jefes de esas fortalezas, etcétera. Era, pues una forma de dejarle, si Leonor tuvo una ambición enorme para joyas, oro y demás, era dejarle bien dotada de rentas, pero no de poder directo. Pedro de Aragón no estaba muy contento con este acuerdo, pero llegaba una nueva amenaza desde el norte de África. Mientras Leonor seguía refugiada en los dominios de su hermano Alfonso XI de Castilla, junto a los 2 hijos tenidos con Alfonso de Aragón. La crónica del monarca castellano da noticias de varias cartas enviadas por él al rey aragonés, instándole a reconocer los derechos de Leonor y sus hijos y a restaurar así la amistad de ambos reinos que habían mantenido en tiempos de su padre. Pero la historia de Leonor todavía habría de complicarse más.
Y es que pasado un tiempo y gracias a estos acuerdos, Leonor regresó a la corona de Aragón junto a su hijo mayor Fernando y se instaló en Valencia. Para Pedro IV las cosas no eran fáciles, no conseguía un heredero varón y los problemas con la nobleza le habían puesto en una situación difícil. Poco después, cuando se produjeron las luchas de las rebeliones de la Unión contra el rey Pedro IV, de nuevo el nombre de la reina viuda volvió a escena. ¿Cuál había sido su papel y el de su hijo Fernando en las revueltas de la nobleza que se alzó contra el ceremonioso? A ver, vamos a ver, Pedro IV, como de su primer matrimonio y único en esos momentos, no tenía más que descendencia femenina, la infanta Constanza, intentó que esta mujer fuera designada heredera del reino. Pero eso contravenía toda la tradición de las monarquías desde época de Ramiro I y por lo tanto no sentó bien. El trono tendría que haber pasado al segundo hermano y si no a los hijos de Leonor. Por lo tanto se estaban quebrando y además estamos viviendo ya un momento difícil, 1348, la peste y demás, y todos se están rebelando. Aragón y Valencia, no Cataluña, pero Aragón y Valencia se están rebelando contra Pedro IV. Es la segunda época de la unión de los unionistas aragoneses contra la Casa Real, hasta que los venza definitivamente en 1348 Pedro IV en la batalla de Épila. Bueno, pues cuando se controla la situación de manera definitiva, en esta batalla, la de Épila, en la que Pedro de Aragón venció a su hermanastro Fernando, se obligó a Leonor y a sus dos hijos a abandonar Valencia y a instalarse de nuevo en la corte de Alfonso XI en Castilla. Y mientras el tiempo iba pasando, unos años más tarde reinaba en Castilla, desde 1350, Pedro I, que sería apodado el Cruel por sus detractores y el Justo o el Justiciero por sus partidarios. Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón se enfrentarían en la cruenta Guerra de los Dos Pedros, que prolongaría durante más de 10 años esta contienda. No vamos a entrar ahora en explicar cómo fue esta guerra, porque eso corresponde a otra época, pero no queremos dejar pasar el papel que tuvo Leonor en esto. ¿Fue la causa o fue la excusa? Yo creo que fue en buena parte la excusa, es decir, si Leonor está ya retirada en Castilla, protegida en teoría en la corte de su sobrino, no podía causar excesivos daños a la figura de Pedro IV, pero se podía un poco, si se utilizaba bien esa información y demás, podía dar lugar a que se intentara Pedro, que efectivamente, como le has llamado, tuvo detractores y defensores. Uno le llamaron el Justo, el Justiciero, y otros efectivamente le llamaron simplemente el Cruel, que es el apellido, el apodo con el que más ha quedado, porque la verdad es que tiene una lista de crímenes alrededor del remate. Pero sus partidarios en aquella época, te voy a contar una anécdota, como forma los antagonistas, sí, contra Pedro I, le llamaban en Castilla, se llamaban los emperejilados, porque decían que era hijo Pedro I de un judío llamado Pedro Gil. Fíjate, una reina con un judío en aquella época. Los bulos, ¿no?, de la época. Eso, los bulos de la época. Oye, no sabemos cuál sería el papel de Leonor en este enfrentamiento, pero sí el papelón que hizo Fernando, que tan pronto apoyaba a Pedro I el Cruel de Castilla como a Enrique de Trastámara y que al final se reconcilia con Pedro IV de Aragón. En fin, hablábamos de que a este señor no le costaba nada cambiar sus simpatías. Y lo que a mí me llama la atención, Ana, es cómo no aprenden. Es decir, si te ha traicionado tantas veces, ¿por qué sigues confiando en él? Yo me imagino que por ambición, por poder, buscando el poder mayor todavía. Es decir, él tenía prácticamente en sus manos un número de posesiones, desde Tortosa, que hemos citado antes, el marquesado, después hemos mencionado la ciudad de Valencia y demás. Es decir, es más poder y bueno, pues eso había que intentar controlarlo de alguna manera. Al final Pedro IV, y me adelanto un poco, acabó tan harto del infante Fernando, hombre, que lo mandó ejecutar. Para todo tenía, Sí. No para llegar a ese extremo, pero vamos, no me extraña. Anabel, ¿y qué pasó mientras con Leonor y su otro hijo Juan? Porque también los dos murieron asesinados, pero por otro rey.
por el de Castilla. Es decir, a ver, además alguna de las muertes es realmente trágica. A ver, en Castilla además se vivía un conflicto importante interno. Es decir, allí estaba la figura de Pedro I, que intentaba controlar y dominar a la nobleza castellana, pero estaba también los numerosos hijos que había tenido Alfonso XI fuera del matrimonio, y entonces se establecía una pugna importante. No sabemos si una enfermedad mental de Pedro I lo llevó a asesinar a toda persona que viviera a su alrededor, pero acabó cargándose Pedro I a la antigua reina y precisamente a el hijo pequeño de esta reina Leonor. A mazazos en Bilbao, se cargó al infante Juan, y a la reina Leonor, bueno, pues se la cargó en Covarrubias, y todo porque en buena parte había defendido esta mujer a la legítima esposa en aquellos momentos de Pedro I, a Blanca de Borbón. Espera, que antes de contarnos un poquito la historia de Blanca, vamos a escuchar lo que nos dice Zurita de esta muerte. Entonces, estando en Bilbao, mandó matar al infante don Juan dentro de su palacio a sus ballesteros de Maza, o según el rey don Pedro de Aragón escribe en su historia, le mató él hiriéndole con una jalbina. Y don Pedro López de Ayala escribe que mandó echar su cuerpo en el río y nunca más apareció. Bueno, pues como nos avanzabas, la muerte de Leonor de Castilla y la esposa del infante Juan a manos de Pedro I el Cruel estuvo de alguna manera provocada por una mujer, y esa mujer, como bien dices, se llamaba Blanca de Borbón. ¿Cuál es esta historia? A ver, Blanca de Borbón fue el matrimonio acordado entre Pedro I, pero se encontró con varias sorpresas una vez que compartió el lecho con ella. Primero, no era virgen, pero eso hubiera sido salvado sin mayor problema, se hubiera enterado él y nada más. Pero segundo, Francia no pagaba la dote que se había estipulado para esta mujer, para ¿Cómo Blanca? me suena esta historia? Sí, y entonces, a los 2 días de matrimonio, lo cual fue un escandalazo tremendo, decide separarla del trono, conducirla a prisión y demás. Entonces, bueno, quiero decir, el destino de Blanca de Borbón fue la cárcel, estar presa, etcétera, etcétera, y entonces era un verdadero problema. Fue Leonor de Castilla, precisamente, esta mujer que ha salido del Reino de Aragón y al que ya no volverá, quien le inspiró, no sé, un cierto cariño hacia la reina Blanca de A lo mejor se Borbón. veía un poco en sus propias circunstancias. Sí, también es posible. Por cierto, también había por ahí otra mujer, María de Padilla, que tenía sus amores con el rey. Bueno, y la sucesión y la cantidad de hijos que llegaron a tener, que fueron, bueno, pues cuando acabe muriendo Pedro I a manos de su hermanastro Enrique, en 1369 nos encontraremos con que se introduce una nueva dinastía en Castilla, los Trastámara, que den lugar con el tiempo pues a Fernando, Isabel la Católica, etcétera, etcétera. Bueno, nos estamos adelantando mucho en el tiempo, pero yo no quiero dejar de escuchar de nuevo a Zurita, que nos cuenta el final de la historia de Leonor. Mas era su naturaleza tan inclinada a severidad y rigor, y según entonces pareció tan fiera y cruel, que no se contentando con esto, mandó luego matar a la reina de Aragón, su tía, madre del infante don Fernando, que estaba presa en el castillo de Castrojeriz, y a doña Juana de Lara, mujer de don Tello. Y después, según se creyó, fue muerta por su mandado con veneno doña Isabel de Lara, hermana de esta doña Juana, que era mujer del infante don Juan, hermano del rey de Aragón, hijas de don Juan Núñez de Lara, lo cual excedió a toda inhumanidad. Bueno, yo hablo muchas veces de Juego de Tronos y de esa boda roja, pero es que esto es muy parecido. Mira, antiguamente había una frase que decía, no quedó ni el apuntador, es decir, pues es igual. Este es el caso porque iban los muertos por un lado o por otro, realmente de una forma muy rápida y muy numerosa en el caso de Pedro I. ¿Hay un romance sobre esto? Sí, a ver, yo he estado buscando el romance que vamos a incorporar. He estado buscando, pero yo no he conseguido encontrar autor. Por lo visto es un romance anónimo
y del cual hemos elegido un fragmento del texto porque es mucho más largo. Un fragmento no está completo, es mucho, insisto, mucho más largo, pero es un poco sobre la figura del rey don Pedro y de la azarosa vida que llevó de asesinatos y demás. Entonces cuenta precisamente cómo se le mostró un animal y demás, y después cómo sabía lo descontento que estaba Dios por el comportamiento con Blanca de Aragón. Es un fragmento popular, insisto, que se localiza en las tierras de Jerez. Pedro I fue un rey muy sevillano y estaba cerca de todas esas posesiones en aquellos momentos. Bueno, pues vamos a escucharlo. Por los campos de Jerez a cazar va el rey don Pedro. En llegando a la laguna, allí quiso ver un vuelo. Por donde la garza sube, vio bajar un bulto negro. Mientras más se acerca el bulto, más temor le va poniendo. Mientras más se acerca el bulto, túvolo por mal agüero. Más temor le va poniendo, con el abajarse tanto, parece llegar al suelo, delante de su caballo, a 5 pasos de trecho. Y a grandes voces decía: morirá rey don Pedro, que mataste sin justicia los mejores de tu reino. Mataste a tu propio hermano, el maestre, sin consejo, y desterraste a tu madre. A Dios darás cuenta de ello. Tiene presa a doña Blanca, enojaste a Dios por ello. Que si tornas a quererla, darte a Dios un heredero. Y si no, por cierto sepas, te vendrá desmán por ello. Serán malas las tus hijas, por tu culpa y mal gobierno, y tu hermano don Enrique te habrá de heredar el reino. Morirás a puñaladas, tu casa será el infierno. Todo esto recontando, desapareció el bulto negro. Pues no es difícil imaginar, ¿no?, a un juglar cantando este romance en tierras de Aragón o una vez muerto Pedro. Sí, y por tierras de Castilla exactamente igual. Es decir, la pugna entre las dos ramas de la dinastía, entre la que representaba Pedro I y las figuras de la familia Trastámara, se buscaba, pues hacerse y consolidarse. El descontento que había en algunas cosas, en una parte de la nobleza castellana. Entonces no es de extrañar que los juglares de aquella época fueran cantando. Me parece muy bonito además este romance, cuando le habla de una especie de pájaro de mal agüero y demás. Sí. Me parece bonito de verdad la descripción que se hace, y cómo le recuerda el mal comportamiento con Blanca de Borbón, y pues todos esos elementos que acabamos, la maldición, sus hijas eran malas y que moriría apuñalado, efectivamente. Bueno, tú lo decías antes, aquí no quedó ni el apuntador. 4 años más tarde, en 1363, moriría también asesinado el infante Fernando. Y si esto fuera una película, tendríamos claro que Leonor es un personaje malvado y Pedro, el joven héroe que debe luchar contra las adversidades, Pedro de Aragón. Pero esto es historia y los personajes, historias reales o como suele ocurrir, las cosas no son siempre buenas o malas. Pedro IV de Aragón, que narró la persecución sufrida por parte de su madrastra y posiblemente contó la verdad, también cambió el relato de los acontecimientos para maquillar una de las acciones por las que fue más criticado, la orden de asesinar a su hermanastro Fernando, marqués de Tortosa, señor de Albarracín y de la gran parte de las villas y lugares del reino de Valencia. Fernando de Aragón murió en Castellón de la Plana el 16 de julio de 1363 por orden de su hermanastro Pedro IV de Aragón. Sí, aquí no quedaba efectivamente, como hemos dicho, ni el apuntador, porque estos nobles a veces traicionaban al rey, otras veces los reyes pensaban que les habían traicionado, entonces tenían medio suficiente para justiciarlo. Si a un hermano nuestro le había quitado la vida Pedro I, en 1363 será precisamente Pedro IV el que dio la orden de asesinar al infante Fernando. Pues no se sabe con seguridad dónde reposan los restos de Leonor. Hay quien asegura que fue sepultada en la Catedral de Lérida, otros lo sitúan en Castrojeriz, la villa burgalesa donde murió, o tal vez su cadáver fuera llevado hasta el Gran Monasterio de las Huelgas, donde tantas mujeres de la Casa Real Castellana fueron enterradas. La mujer que fue rechazada en el altar, que volvía a Aragón para casarse con quien fuera su cuñado y convertirse por fin en reina. La mujer que intrigó y conspiró para convertir en rey a su primogénito, que escapó de Aragón 2 meses antes de quedarse viuda, que sería la excusa para el comienzo de una guerra larga y cruenta y que moriría asesinada como sus hijos y como su nuera. Leonor de Castilla no consiguió su propósito y Pedro, el primogénito de Alfonso IV y Teresa de Entenza, se convertiría en rey de Aragón, pero es allá,
es otra historia. Anabel La Peña, muchas gracias. De nada, buenos días.